Hola, soy David Sarama y estas son mis columnas de fondo y no de forma, una alternativa para analizar lo que hay más allá de los titulares. En esta ocasión quiero que analicemos lo que está sucediendo con la educación en el periodo de la cuarentena. En los titulares de las últimas semanas se ha visto una fuerte crítica a las disposiciones del gobierno nacional y en cabeza suya la ministra de Educación, quienes quieren llevar a los estudiantes a las aulas de clase. En respuesta a esto han salido las voces de varios mandatarios locales, de periodistas y de humoristas, quienes afirman, sin haber leído todos los lineamientos, que la intención del gobierno nacional es llevar a los estudiantes a contagiarse y a morir en las aulas de clase. Esto sucede porque todos nos quedamos solamente en los titulares y no en un análisis de profundidad. Quiero que hagamos el análisis de la siguiente manera. El análisis lo realizaremos en tres momentos. Primero, un reconocimiento especial a los docentes. Segundo, una reflexión sobre las condiciones con las que se está desarrollando los procesos de educación virtual en Colombia. Tercero, un análisis de los lineamientos dispuestos por el Ministerio Nacional de Educación. Un reconocimiento y un agradecimiento especial a cada uno de los docentes, hombres y mujeres del magisterio colombiano, quienes con su entrega y su lucha todos los días han desarrollado estrategias novedosas, comprobando una vez más su rol de importancia en nuestra sociedad colombiana. Agradecerles por su entrega, por su dedicación, por su tiempo, por el amor con la que hacen cada una de las acciones para desarrollar esa educación integral en nuestros estudiantes colombianos. De verdad, una y mil veces muchas gracias por su dedicación y entrega. Segundo, tenemos una serie de reflexiones muy importantes a la luz de la educación virtual en épocas de la pandemia. Eh, Hemos tenido una serie de oportunidades para desarrollar algo que se llama la filosofía de la educación en una serie de talleres con docentes de diferentes regiones del país. En estas discusiones hemos podido establecer unos elementos muy importantes que se tienen que tener en cuenta a la hora de desarrollar políticas educativas. Pues se piensa que las políticas educativas sirven para generar un impacto en términos de cupos, de asistencia, de alimentación y demás, que son cosas muy importantes, pero que muchas veces dejan de lado problemas sistemáticos que pues pueden afectar directamente en la calidad educativa. Entonces, para no ahondar más en estos términos, es importante ver cuáles son estos elementos que hemos identificado con los docentes a la luz de una reflexión crítica para generar, obviamente, nuevas alternativas y mejorar la calidad de la educación virtual. Primero es la desigualdad. La desigualdad desafortunadamente es un fenómeno que ataca directamente a la sociedad colombiana. La desigualdad se hace presente en términos de la educación, puesto que no todos los estudiantes cuentan con las mismas condiciones para acceder a bienes y servicios, por ejemplo, tecnológicos. Entonces, no todos los estudiantes tienen acceso a celulares, a tablets, a computadores, y obviamente eso dificulta su acceso a la educación virtual. Otro elemento importante en la desigualdad son los elementos que tienen que ver con los pupitres, con las mesas de trabajo, con escritorios. Pues la desigualdad también hace que los chicos, por ejemplo, tengan como el ambiente educativo su propia cama. Entonces, muchos de los estudiantes desarrollan sus actividades escolares en su propia cama. Estas desigualdades sin duda afectan al desarrollo pedagógico, puesto que no hay un ambiente de aprendizaje, no hay comodidad, no hay espíritu para seguir haciendo sus procesos formativos. Entonces hay que estar muy pendientes en las condiciones estructurales que tenemos, de las condiciones de pobreza y desigualdad, porque no todos nuestros alumnos pueden acceder fácilmente a esos procesos virtuales. Un segundo elemento, pues, que está ligado también a la pobreza y a la desigualdad económica, es que muchos de los estudiantes tienen que salir a trabajar. Entonces este proceso del COVID ha generado un aumento en las tasas de deserción, por la razón de que tienen que ir a trabajar para conseguir los alimentos de sus hogares. Esta situación pues obviamente no se le puede hacer seguimiento, no se le puede hacer un proceso de acompañamiento como se desarrolla, y pues obviamente se genera una mayor crisis en el aspecto de la calidad educativa. Hay otro elemento fundamental, y es que debido a las situaciones que se desarrollan en un ambiente de aislamiento, de contención,
los estudiantes pues muestran muestras de desarrollo de algunos síntomas como la depresión, como la ansiedad, como la falta de espacios lúdicos, como el aburrimiento, y esto pues obviamente afecta la salud mental de los estudiantes, no solamente de los estudiantes, también de los padres y madres de familia y propiamente también de los docentes. En ese sentido es muy importante generar una serie de lineamientos para generar orientación escolar y salud mental en la escuela y en la educación virtual. Pues obviamente sabemos que es un reto para todos, pero esos elementos no se han tenido muy en cuenta. Todos esos tres elementos obviamente afectan directamente a la calidad educativa, no hay tiempo para el desarrollo de las tareas, no hay equidad en el acceso a los equipos, los docentes por ejemplo han tenido que desarrollar más horas de trabajo. Sabemos que muchos de los hogares solo cuentan con un celular inteligente o con una tecnología para desarrollar este tipo de tareas y hay que esperar que lleguen los padres hasta altas horas de la noche de sus trabajos para que los chicos puedan tener el celular y generar obviamente sus tareas en términos de la educación virtual. Y estas situaciones obviamente afectan a la calidad educativa. Hay un elemento muy importante también que se ha discutido con los docentes y es que al principio los padres y madres de familia no tenían las herramientas para desarrollar el acompañamiento virtual. Sabemos que los padres y madres de familia cuentan con pocas habilidades pedagógicas, muchas veces replican lo que ellos vivieron en sus procesos formativos, entonces una educación a partir del castigo, de generar procesos de violencia simbólica, violencia verbal, violencia física, porque los chicos no cumplen con las tareas y demás, y pues estas situaciones afectan también pues obviamente la convivencia familiar y el estado de ánimo y las inteligencias emocionales de los estudiantes. Estos elementos son muy importantes tenerlos en cuenta a la hora de generar procesos de acompañamiento. Sin embargo, con el paso del tiempo, los docentes han manifestado que han encontrado también una articulación y ese ejercicio de la corresponsabilidad de los padres de familia en el proceso formativo. Finalmente, hay también que destacar algunos elementos positivos de este proceso formativo. Los docentes se han tenido que vincular al aprendizaje virtual, han tenido que aprender nuevos procesos tecnológicos que enriquecen mucho las clases y obviamente este reto ha sido también gratificante para generar ese proceso de actualización, de modernización y de trabajo con las tecnologías de la información y la comunicación, lo cual ha sido enriquecedor para los procesos. Quedan muchos retos, y esos son elementos muy importantes que se deben tener en cuenta a la hora de hacer un análisis crítico de los lineamientos que ha definido el gobierno para restablecer los procesos educativos en Colombia. Finalmente, nos queda analizar cuáles son los lineamientos que establece el Ministerio de Educación frente al proceso de volver a la escuela de manera presencial. Cabe aclarar que no es cierto lo que se dice en las redes sociales que el Ministerio de Educación y el Gobierno Nacional están llevando a los jóvenes y a los niños a las escuelas a morir por COVID. No es realmente cierto. Esto no significa que los lineamientos estén un poco incompletos y que les haga falta generar una serie de acciones adicionales a las que ya contemplaron. Quiero leer textualmente lo que dice los lineamientos. Dice: por esto se asume que el regreso a la institución educativa será el resultado de un proceso de transición gradual y progresiva, que contempla opciones de alternancia para responder a la variedad de circunstancias que están en juego en esta situación. El comportamiento de la pandemia por COVID-19, las características del territorio, la manera como las personas están vivenciando esta experiencia, sus expectativas, temores, el grado de confianza de las familias y los estudiantes, el liderazgo de los docentes, el impacto del desarrollo poblacional estudiantil y el ejercicio de su derecho a la educación, entre otros. Es muy importante señalar lo siguiente. Será una oportunidad para reforzar hábitos, ritmos y formas de relación que ayudarán a estar de otro modo en este entorno de construcción y gestión de conocimiento, y por ello el trabajo académico en casa se mantendrá como pilar educativo hasta el final de año. Entonces, sí se tiene en cuenta que se ha tenido hasta el final de año. El Ministerio de Educación dispone de 6 elementos importantes para desarrollar este apoyo a la educación virtual.
Entonces, primero, cuenta con una serie de recursos educativos impresos y audiovisuales, con programas de radio y programas de televisión. Es como segundo elemento una serie de recursos físicos e imprimibles. Entonces, cuentan con una serie de documentos de texto que ya han entregado en años anteriores por cada uno de los ciclos y que se supone deben estar en el poder de las instituciones educativas. También cuenta con una serie de recursos audiovisuales que son propios del ministerio y que han generado también a través de convenios con organizaciones para promover la formación a través de procesos de producción audiovisual. También se han generado recursos educativos digitales que se encuentran en algunas plataformas diseñadas por empresas privadas que han donado su valor hacia el Ministerio de Educación, y también algunas que han sido creadas por el propio ministerio en años anteriores. Aún se cuenta con algunos recursos educativos virtuales también que se han dispuesto en años anteriores, y se genera también un proceso de formación y acompañamiento a los docentes a la plataforma de contacto con el maestro, donde se generan procesos de gestión del conocimiento, y también se están pensando desarrollar una plataforma para desarrollar herramientas que permitan el apoyo a los padres y madres de familia en el proceso de educación virtual. Como vemos, los lineamientos están dispuestos, tienen una serie de herramientas, la mayoría son herramientas que han creado en el pasado, es decir, no han invertido mayores recursos, han desarrollado un programa de televisión en el canal institucional y han desarrollado una parrilla de educación desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde para todos los grupos poblacionales. Pero sentimos que hace falta mucho más. Entonces, por ejemplo, no se tiene en cuenta aquí los temas de educación en salud mental, el fortalecimiento a los estudiantes y una articulación con el Ministerio de las TICs para garantizar el acceso a Internet. Hace unos días en el Congreso de la República se hizo un debate frente al Internet gratis que ayudaría impresionantemente a todos los sectores educativos, pero desafortunadamente no fue aprobado. Y sí hace falta, o sea, los estudiantes, como lo vimos en el análisis del punto 2, están desertando, no hay calidad de educación, no tienen los elementos para acceder, y pues obviamente estas medidas que ha tomado el gobierno nacional pues no satisfacen las necesidades de todos. Quedan varias preguntas para la discusión, los invito a que debatamos, de que complementemos, que miremos que la educación no solamente se trata de cupos y acceso a ella, sino generar los mecanismos para que esta educación sea de calidad. Una pregunta importante, ¿por qué no se le genera unos recursos para garantizarle el acceso a la educación virtual a todos los niños, adolescentes y jóvenes colombianos? ¿Acaso los únicos que merecen los recursos públicos son los grandes empresarios del país? ¿Por qué no invertir también en nuestros niños, adolescentes y jóvenes? Y también hay una crítica fundamental, y es que se está viendo la educación como un proceso unilateral, donde los docentes y los padres de familia son los que llevan la información, y se han vinculado y se han pensado procesos de plataformas para generar ese lineamiento vertical de la educación. No se ha pensado una plataforma donde los jóvenes generen sus propios contenidos y generen procesos también críticos de la educación. Hace falta ahondar en eso. Espero que les haya gustado esta columna de opinión, esta videocolumna. Esperamos sus comentarios, que agradezcan a los profesores también su esfuerzo, que comprendamos también que es un rol importante como padres de familia ser corresponsables con el proceso educativo de los hijos y hacer críticos, no quedarnos con los titulares, sino profundizar en las noticias. Eso ha sido todo, un abrazo y espero verlos en una próxima oportunidad.